Hay días que parecen normales, hasta que dejan de serlo. Y no necesitan un gran acontecimiento para que algo dentro de ti empiece a moverse. A veces bastan con un gesto, con una conversación, con una sensación que aparece sin avisar y que te acompaña todo el día sin que sepas muy bien por qué. A veces es cansancio, otras veces es rutina. Y otras simplemente es ese pensamiento discreto que te dice que quizá tu vida podría ser distinta si te atrevieras a hacer un pequeño cambio, solo uno pequeño. No un cambio impulsivo, no un salto al vacío, sino una decisión honesta hecha desde la tranquilidad, desde esa fase de la vida en la que ya no buscas impresionar a nadie y solo quieres estar en un lugar que te haga bien. A muchos nos ha pasado, además más de una vez. Nos despierta una especie de claridad suave, una lucidez tranquila, que te hace mirar alrededor y preguntarte si lo que estás viviendo encaja con quien eres ahora, no con quien eras hace 20 años, ni con quien los demás creen que deberías ser, sino contigo mismo, con tu momento vital actual, con tus necesidades reales. Y cuando esa pregunta aparece, ya no desaparece. Y no es mala señal, es el inicio de una etapa honesta. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. Hoy voy a ayudarte a entender este tema con calma y con información real. Vamos a ver juntos qué ciudad encaja mejor contigo según tu edad, tu economía y tu estilo de vida, para que no tengas que elegir a ciegas ni dejarte llevar por tópicos que no cuentan la verdad sobre Tailandia. Lo primero que tienes que saber es que nadie elige una ciudad solo por la ciudad. Eso es un mito. Todos elegimos un lugar dependiendo del momento, de ese momento vital en el que estamos. No es lo mismo llegar a los 30 buscando oportunidades que llegar a los 40 buscando equilibrio, o a los 50. O también llegar a los 60 buscando salud, tranquilidad y sentido práctico. La vida no pesa igual a todas las edades. Y Tailandia tampoco se vive igual en cada etapa. Por eso hoy vamos a hablar de ciudades reales, con sus ventajas y sus límites, sin idealizar, sin vender humo. Vamos a hablar de Bangkok, de Chiang Mai, de Hua Hin, de Pramuri, de Pattaya y de Phuket. 6 lugares muy distintos entre sí, que pueden ser perfectos o completamente inadecuados dependiendo de quién seas, cómo vivas y qué necesitas. Vivo aquí, observo, hablo con gente que llega, con gente que se va, con gente que se queda y esa perspectiva, la de la experiencia cotidiana, vale más que cualquier folleto. Vamos a empezar por Bangkok. Es el primer gran imán para mucha gente entre 30 y 40 años. Es una ciudad que vibra, que se mueve, que ofrece oportunidades, conexiones, vida social, cultura, eventos, dinamismo. Si necesitas sentir que pasen cosas, Bangkok lo tiene. Pero también es una ciudad que exige energía, exige salud, exige paciencia, exige tolerancia al ruido, al tráfico, a la humedad y a las distancias largas. Es una ciudad para personas que buscan movimiento, estímulo y ventanas abiertas. Pero no es amable con quienes buscan calma. Si estás en una etapa de tu vida donde necesitas recuperar aire, paz, tranquilidad, Bangkok puede agotarte. Chiang Mai está en el extremo opuesto. Es vida verde, montaña, silencio, cafés donde puedes pensar, trabajar, escribir y respirar.
Es una ciudad elegida por gente que trabaja online, por personas que quieren una vida creativa, por quienes buscan comodidad pero sin ruido, y también por quienes tienen una economía más ajustada y quieren vivir bien sin gastar demasiado. El ritmo es más lento, el clima cambia, y aunque no tiene playa, tiene algo que mucha gente valora: espacio mental. Si estás en una fase vital donde buscas equilibrio emocional, Chiang Mai puede ser una bendición. Pero si necesitas estímulo constante, puede quedarse corto. Ahora vamos a Hua Hin, el punto medio perfecto para adultos. No es frenética como Bangkok, no es tan silenciosa como Pramburi, no es tan turística como Phuket, no es tan alternativa como Chiang Mai. Es una ciudad intermedia, equilibrada, tranquila pero con servicios, con 2 hospitales internacionales, con playas amplias, con supermercados, con mercados callejeros, con una mezcla muy sana de residentes jóvenes, adultos y mayores. Y lo más importante, su clima es más amable que el del sur. Si tienes entre 40 y 60 años y buscas un equilibrio real entre calidad de vida, mar, servicios, salud y coste razonable, Hua Hin aparece muy arriba en la lista. No es para quienes quieren fiesta, no es para quienes buscan aventuras extremas, es para quien quiere vivir bien, y Pramburi ya es otra cosa. Es para quien busca silencio de verdad, no silencio metafórico, silencio. Espacios abiertos, playas largas, viento suave, naturaleza pura. Es más económico, más humano, más simple. Aquí las prisas desaparecen por sí solas. Si estás en un momento de tu vida donde necesitas paz, donde quieres volver a escucharte, donde te apetece un estilo de vida más minimalista, Pramburi puede cambiarte por dentro. Pero si eres una persona que necesita estímulo constante, te puedes sentir aislado. Aquí no vengas a buscar movimiento, ven a respirar. Ahora vamos a Pattaya y a Phuket. Son opciones para personas que quieren mezcla de playa, servicios, ocio y vida social. Pattaya tiene zonas muy tranquilas, que muchas veces se mencionan poco, y tiene otras muy ruidosas, que todos conocemos. Si eliges bien el barrio, puedes vivir en un entorno muy práctico, con costes moderados y todo a mano. Pasamos a Phuket, es más cara, más internacional, más orientada a quienes buscan un estilo de vida de playa con servicios premium. Tiene zonas carísimas y zonas algo accesibles. Es ideal para personas que quieren mar, naturaleza y comunidad, pero sin renunciar a servicios de alto nivel. Cuando hablamos de edad, no hablamos de limitaciones, hablamos de energía. Un lugar puede ser perfecto para ti a los 30 y agotador a los 50, o al revés. He conocido personas de 60 años que disfrutan Bangkok más que nadie, porque vienen con una mirada distinta, más libre, más curiosa, incluso más flexible. No hay normas, pero sí señales. Y esas señales aparecen cuando te escuchas. Si tienes entre 30 y 40 y buscas impulso profesional, Bangkok tiene sentido. Si quieres vida más tranquila, pero con identidad cultural, Chiang Mai encaja. Si quieres mar, equilibrio y servicio, Hua Hin sobresale. Si buscas calma profunda y economía moderada, Pramburi es ideal. Y si quieres playa y movimiento, Pattaya o Phuket pueden ser tu lugar.
Pero esto no va solo de edades, va de estilos de vida, va de economía real, va de salud, va de lo que te sostiene cada día. La economía es clave. No puedes vivir bien si cada mes estás ajustado. Bangkok es la más cara. Phuket también. Chiang Mai y Pramuri son las más amables en coste. Hua Hin está en un punto intermedio muy sano. Y Pattaya depende del barrio donde vivas. No necesitas ser rico para vivir en Tailandia, pero sí necesitas coherencia. No sirve de nada elegir una ciudad donde la factura te aprieta. El lugar correcto es el que te permite vivir sin miedo y llegar bien a final de mes. Y luego está el estilo de vida. ¿Quieres playa? ¿Quieres montaña? ¿Quieres silencio? ¿Quieres oportunidades? ¿Quieres actividad? ¿Quieres servicios médicos cerca? ¿Quieres caminar o prefieres conducir? ¿O quieres naturaleza o prefieres ciudad? Cada una de estas preguntas acota el mapa. No eliges ciudad, te eliges a ti. Y la ciudad aparece sola. Después de escuchar a tanta gente que ha venido, que se ha quedado y que se ha ido, he llegado a una conclusión muy sencilla. En Tailandia la ciudad perfecta no existe. Lo que existe es el lugar donde tú estás en equilibrio. Ese estado donde te despiertas, respiras y dices, sí, aquí puedo vivir y bien. Y eso cambia con los años, con la economía, con la salud, con la energía y con los sueños. No es un mapa porque sí, es un mapa de vida. Ojalá este vídeo te haya dado claridad. Gracias por estar aquí, por escuchar, por formar parte de esta comunidad que busca vivir con sentido y sin autoengaños. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee Krap.